Gente, se viene el chisme. Capítulo 1 de muchos libros más. Yo les tengo que confesar algo. A mí me encanta el chisme. Pero hay una razón para que a la gente nos guste el chisme. Y les voy a hablar un poquito de eso porque también tiene mucho que ver con la literatura. Y la psicología, por supuesto. El chisme de por sí tiene mala prensa. Se le asocia con superficialidad, con traición o con pérdida de tiempo. Pero si le raspamos un poquito ahí a la pinturita moral, nos damos cuenta de que aparece algo más complejo. El chisme es una tecnología social antiquísima y curiosamente también es una de las raíces de la escritura narrativa. Hablemos de la antropología y de la psicología evolutiva. Muchos teóricos concuerdan de que el chisme no es un defecto del lenguaje, sino una función central de este. El antropólogo Robin Dunbar sostuvo que el chisme tiene una función de grooming social a gran escala. Es decir, básicamente sirve como mecanismo de manipulación para mantener cohesionado a la sociedad, a grupos humanos cada vez más grandes. En su libro Grooming, Gossip and the Evolution of Language, o Preparación, Chisme y la evolución del lenguaje, para los que no saben inglés, como yo, Dunbar argumenta que el chisme ocupa hasta 2/3 de las conversaciones humanas porque compartir información sobre otros permite construir alianzas, detectar amenazas y establecer normas sociales. En otras palabras, el chisme organiza el tejido invisible de una comunidad. La escritura hace algo parecido. Una novela, un diario, una carta o incluso un poema narrativo suelen girar en torno a personas, conflictos, deseos, secretos. La literatura está repleta sobre conversaciones de otros. Casi toda trama puede resumirse como una cadena sofisticada de ¿supiste qué hizo fulano? Desde Jane Austen hasta Gabriel García Márquez. Gran parte de la narrativa funciona gracias a la circulación de rumores, de reputaciones, de interpretaciones de la verdad. La escritora Patricia Meyer Spacks, en Gossip, analiza precisamente esto. El chisme no solo transmite información, también crea intimidad. Compartir un secreto genera conexión y hablar sobre la vida ajena genera una sensación de pertenencia. La escritura produce un efecto similar. Cuando un lector entra a una novela, se está inmiscuyendo en la historia de otras personas, en la intimidad de los personajes, en la vida ajena, tensiones familiares, emociones ocultas. Leer es participar de una intimidad a la que normalmente no tendríamos acceso. En realidad, un libro puede funcionar como escuchar una conversación por atrás de una puerta. También hay un vínculo muy importante entre el chisme e interpretar la verdad. El filósofo Robert Barthes decía que el placer de un texto surgía cuando el lector llenaba vacíos, interpreta signos y reconstruye sentidos ocultos. El chisme opera igual, nunca llega el cuento completo, llegan fragmentos. Y el oyente, incluso las personas que lo cuentan, tienen que darle un sentido personal e interpretar esa información. Ambos deciden qué creer, generan su propio criterio en base al chisme. Tanto el chisme como la escritura convierten al receptor en cómplice. Adentrándonos un poco hacia el psicoanálisis, el chisme permite hablar sobre conflictos o transgresiones ocultas, eso que el ser humano, las personas, los individuos solemos reprimir porque muchas veces no está permitido socialmente. Y la literatura también juega un poco con esto. Ha servido de forma histórica para explorar lo prohibido. Muchas novelas existen porque lo que se dice allí no se puede decir frontalmente. Incluso hay géneros literarios como el género erótico, donde se exploran aspectos reprimidos del ser humano. Esto es muy interesante al hablar de autopublicación porque es uno de los libros que más se venden en plataformas como Amazon KDP. La gente prefiere comprar por internet cosas que no comprarían personalmente. Entonces, la literatura no está muy alejada del rumor. Ambos rodean lo indecible. También es interesante cómo en la literatura solemos ver muchas metáforas, como rodeando la verdad, pero sin decirla explícitamente, tiene mucho que ver con el chisme y cómo se cuenta. Al final del día, el chisme es un storytelling, es una forma de narrar alguna situación
Y es lo que hacemos realmente cuando escribimos o cuando leemos. Si nos adentramos un poco hacia la filosofía política, podemos ver que Hannah Arendt consideraba que las historias compartidas son fundamentales para construir una realidad colectiva. Una comunidad no se sostiene solo por leyes o instituciones, sino por narrativas comunes sobre quién hizo qué. O es que no lo vemos en las noticias, por ejemplo, cuando un político dice algo en su discurso o cuando se encuentran algunas inconsistencias entre lo que dice un político y sobre lo que hace, incluso en memes, en redes sociales, cuando se descubren cosas de alguna figura política. Show largo, fuera. Fotos familiares a la concha de tu hermana. Cantar en el show, fuera. Todo esto realmente son chismes, pero construyen una narrativa social. Son hechos que merecen ser recordados. El chisme es la versión más doméstica de este mecanismo y la escritura su archivo más duradero. Pero hay algo mucho más interesante sobre la escritura y es que viene desde el mismo deseo del chisme, el querer contar. La necesidad y el impulso de decir esto pasó, esta persona hizo esto, no vas a creer lo que vi. El escritor lo organiza, lo estructura, lo estiliza, lo profundiza y ese impulso se convierte en arte. El chisme oral es efímero, pero la escritura en realidad es un chisme que perdura, con estructura, con memoria y permanencia. Por eso tantas obras literarias parecen ser alimentadas de chismes familiares, triángulos amorosos, traiciones o conflictos. La literatura en realidad no está por encima del chisme, la literatura lo refina, le da forma, le da sentido, le da un significado. Todo esto en realidad es la propia experiencia humana. Tal vez por esto los seres humanos nunca dejamos de escribir o de hablar de otros, porque nacen desde el mismo impulso, desde el mismo deseo, la misma obsesión antigua, entender a las personas, y no hay nada más interesante que una persona que está ocultando algo. Ahora, hay un tema que quisiera tocar brevemente, que es el chisme según el género, pero en realidad los hombres y las mujeres chismeamos en cantidades bastante similares. Lo que sucede es que el chisme se utilizó como un arma social en contra de las mujeres. La palabra chismosa fue casi siempre demonizada y atribuida a las mujeres, feminizada, pero conductas similares entre hombres eran llamados networking, estrategia política, negocios, camaradería, análisis. No lo digo yo, lo dice Silvia Federici. La historiadora Silvia Federici explica que en Europa la palabra gossip realmente no tenía una connotación negativa. En inglés se refería a una amiga cercana o a una madrina de parte, es decir, redes femeninas de confianza y de apoyo. Con el tiempo, especialmente durante la persecución de brujas, este término se degradó. Hablar entre mujeres empezó a verse como amenaza. Entonces, el chisme es igual en cantidad entre hombres y mujeres, pero hay una cosa que lo diferencia y es el contenido. Históricamente los hombres ocuparon espacios del discurso oficial. La política, la academia, los negocios, y las mujeres quedaron relegadas a espacios domésticos y relacionales. Entonces, el chisme femenino fue minimizado porque ocurría en espacios que se consideraban menos importantes, como cocinas, patios, la casa, reuniones entre mujeres donde no había un sentido capitalista, un sentido de producción económica, pero muchas veces allí circulaba más verdad social que en muchos de los discursos públicos. En la literatura esto se refleja perfectamente en novelas de Jane Austen, de Virginia Woolf o de Elena Ferrante. El intercambio de rumores entre mujeres no es banalidad, es inteligencia social, es lectura del poder. Las mujeres históricamente tuvieron menos acceso al poder formal, entonces desarrollaron una enorme sensibilidad para leer señales, reputaciones, gestos, mensajes velados y dinámicas humanas. Se volvió en una especie de radar social portátil. Con todo esto que he dicho, realmente no quiero romantizar el chisme porque también tiene un poder bastante destructivo. Puede llegar a ser una herramienta social letal, especialmente cuando las mismas mujeres reproducen
las estructuras que nos han limitado. La socióloga Deborah Tannen plantea que muchas de las conversaciones femeninas funcionan alrededor de conexiones y validación mutua. Precisamente por eso la exclusión mediante rumores puede ser devastadora. En hombres, en cambio, el chisme suele estar más ligado a competencia y posicionamiento. Este ha sido mi primer capítulo, pero tengo muchas ganas de seguir hablando, generando narrativas y seguir chismeando con ustedes. Así que si te gustó este video y quieres seguir hablando conmigo de muchas cosas más, dale like, comenta lo que te gustó, lo que me faltó decir, lo que me quieres corregir, lo que quieres chismear de mí o lo que quieres que chismeemos juntas o juntos. Y también suscríbete a mi canal porque quiero seguir subiendo muchos más videos. Te mando un beso. Pido disculpa porque este es mi primer video y parezco robotcito, pero pronto estaré mejor.